La mañana de Juan Domingo. Acerca del libro de Cope me quedó un recuerdo más que una reflexión, que es que Perón siempre se rodeó de mujeres con un carácter especial y muy fuerte, ¿no? Por lo menos las dos primeras, sobre todo, ¿no? Y la primera mujer de la cual se conoce poco, porque casi nadie se ha preocupado por estudiar esa, él se la disputaba con un caudillo radical, un señor que se llamaba Julián Sancerni Jiménez, y bueno, triunfó el general, que mantuvo una amistad, sin embargo, con Sancerni Jiménez a lo largo del tiempo y a pesar de todo lo que ocurrió, de todas las divisiones, de todo el radicalismo gorila, etcétera, ¿no? O sea, Potota Tizón era una mujer que circulaba entre gente que se preocupaba por la cosa pública, por la política, no era una persona que no tuviera ninguna relevancia ni ningún pensamiento, ¿no? Y tal vez por eso justamente se le acercó Perón. Eso como un aporte más a lo que había estado contando Cope y a la personalidad humana, ¿no? De Perón, porque bueno, sí, era un hombre como todos, con sus aciertos y también con sus errores, eso hay que reconocerlo. Lo otro viene a cuento de lo que contaba Julián recién, ¿no? Y primero voy a poner en abogado, porque a veces me olvido, pero también soy abogado. Y ocurre que nunca había un disparate más grande que un gobierno que se demande a sí mismo. ¿Eh? Porque este gobierno dictó ese famoso DNU 70/2023, colmado de disparates, que trata de destruir la arquitectura constitucional del país, y entre sus consecuencias está lo que contaba Julián del problema con las prepagas, ¿no? Se ve que Velocopit no era muy amigo de don Javier. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Se presenta ante los tribunales para que dicten una medida que obligue a las prepagas a volver para atrás. O sea, va en contra de sí mismo, porque las prepagas, ¿qué van a decir? Nosotros fuimos porque ustedes nos autorizaron. Hay un decreto que dictaron ustedes, que es el que autoriza esto. Entonces el gobierno va contra sí mismo, ¿no? Es como si uno pidiera que le dictaran una medida en contra suyo en cualquier cosa, ¿no? Es un disparate desde todo punto de vista que realmente no tiene antecedentes. Es decir, nunca hemos visto un gobierno que se castigue a sí mismo por un desastre que ocasionó y que trate de minimizarlo y de sostener que son los otros. No sé, parece que Velocopit también y sus amigos eran de la casta. Vaya uno a saber qué es lo que pasa por la cabeza de esta gente, ¿no? Que uno cada vez más ve disparate tras disparate, más las peleas internas, más las diputadas que terminan internadas por las presiones del presidente de la Cámara y cosas por el estilo, ¿no? Es realmente una cosa increíble. Y lo otro tiene que ver con la situación de las universidades públicas. En 1918 se, se proclamó el manifiesto liminar de de la reforma universitaria, que fue el que terminó con un sistema aristocrático de gobierno de las universidades y que permitió lo que es el sistema de cogobierno actual, donde están docentes, universitarios, graduados, ¿no? Participando del manejo de las universidades. Decían entonces, bueno, ese documento, el manifiesto liminar, aunque fue firmado por una serie de estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba, lo redactó un señor que se llamaba Deodoro Roca. Eh, Uno recuerda que uno de los hijos de Deodoro Roca, Gustavo Roca, fue uno de los abogados que más trabajó en la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras de los años 60 y 70, aparte de haber cultivado una fuerte amistad con Ernesto Guevara. Gustavo Roca tuvo que exiliarse, fue el que logró, junto con Lucio Garzón Maceda, que la Cámara, mejor dicho, de Representantes, de Diputados de los Estados Unidos, sancionara lo que se llamó la enmienda Humphrey-Kennedy, que impedía al gobierno de Estados Unidos venderle armas a las dictaduras, ¿no? Y fue después un abogado que estuvo en el exilio hasta más allá de 1983. En ese manifiesto liminar los estudiantes cordobeses decían, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Una frase
que claramente puede describir lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Libertades que una por una trata de arrancar este gobierno. Y fíjense que cuando Milei dice que hace más de 100 años que le vienen lavando la cabeza las universidades públicas, justamente está tratando de retrotraer las cosas hasta antes de la reforma universitaria, como lo hizo en el caso de la democracia representativa, al decir que con Irigoyen empezaron todos los males de este país, ¿no? La cuestión de la situación de las universidades, ¿no? Por otra parte, tiene otras aristas. Hubo 5 premios Nobel de la Argentina, los 5 salieron de universidades públicas, uno de la de La Plata y los otros 4 de la de Buenos Aires. No conocemos ningún caso de las universidades privadas. Milei es fruto de las universidades privadas, ¿no? Es decir, tuvimos 2 presidentes que no fueron de universidades públicas sino de privadas, Mauricio Macri y Javier Milei. Entre otras cosas, tengo un amigo que me dice que es la maldición de la letra M, porque fíjense ustedes los presidentes que tuvimos: Mitre, Menem, Macri, Milei, ¿no? Todos con letra M. La próxima vez votemos uno que empiece por otra letra, por las dudas, ¿no? Para mejorar esto, que es increíble. Ese rubro, Gracias a ¿no? Porque tenemos otro rubro que dice Maradona Messi que anda bien en la M. Sí, pero en no este para caso presidente. es una M de una... Una M de mierda. Exactamente, no quería decir esa palabra. Iba a decir excremento. Bueno, sí, pero es bastante adecuada la expresión de Martín. Decía, la reforma universitaria posibilitó, entre otras cosas, que la gente comenzara a acudir en mayor número a las universidades, pero recién en 1949, o sea, hace casi 75 años, el 22 de noviembre, y por un decreto de Juan Domingo Perón, se estableció la gratuidad de la universidad pública. Y contra toda la leyenda negra que han sembrado el gorilaje y sus aliados durante años, el peronismo no fue un gobierno que fomentó la ignorancia o el atraso, sino todo lo contrario. Esa universidad pública gratuita permitió que entre 1949 y 1955 se pasara de 60.000 estudiantes que había al principio a más de 130.000. Y hay un video que circula en las redes para quienes estén interesados, donde el general dice que el mayor logro que tuvo fue haber llenado la universidad de hijos de obreros, porque es una realidad, ¿no? Es decir, como mecanismo de igualdad social, el arribo de los hijos de los obreros a las universidades públicas, la posibilidad de obtener un título, de estudiar, de perfeccionarse y de graduarse, fue también un mecanismo realmente de una utilidad asombrosa. Contra eso también quiere ir el gobierno de Milei, ¿no? Es decir, la idea de destruir la universidad pública, de destruir todo lo que eso conlleva, tiene que ver con la idea de un gobierno elitista, de algo que sea para pocos, que dominen pocos y que gobiernen pocos, ¿no? Ya que hablamos de Piero, yo recuerdo una frase de aquella canción inolvidable para el pueblo lo que es del pueblo, donde él decía, porque cuando el pueblo sabe no lo engaña un brigadier, ¿no? Mucha verdad escondida en esas simples palabras, ¿no? Y esto es lo que están buscando, es decir, un pueblo que no proteste, un pueblo que se calle, que aguante, un pueblo que no tenga idea de progreso, un pueblo que se someta a la voluntad de unos pocos, porque este gobierno lo único que busca es el lucro, la ganancia de unos pocos, concentrar más todo. No hay ningún tipo de interés por lo que le ocurra a la gente no existe en las ecuaciones que manejan los que hoy nos gobiernan. Y eso mismo es lo que los lleva hasta sus disputas internas, ¿no? Porque es a ver quién se queda con un poco más, en definitiva, ¿no? No hay ningún tipo de empatía, no hay ningún tipo de pensamiento que se refiera a la situación de la niñez, de la infancia, de la adolescencia o de los adultos mayores. No hay impulsos al trabajo, no hay idea de fomentar la seguridad pública, porque hasta están pensando en privatizar hasta las cárceles. No hay idea
de la salud pública, sino por el contrario, y ahí es donde empiezan a chocar, porque resulta que cuando sus amigos o sus no amigos se aumentan demasiado, entonces no saben cómo volver atrás y producen estos disparates de los que hablaba al principio de autodemandarse, es decir, el gobierno se autodemanda y dicen, anulen las leyes que nosotros... Sería muy fácil si quisieran realmente retrotraer la situación. Deroguen el maldito decreto ese y a otra cosa. Se acabó. Y ahí es donde quiero referirme al último punto. La marcha del martes que convocaron las universidades públicas es una marcha muy importante y tiene también un toque de interés que hace mucho que no se daba, que es la adhesión de la CGT a la movilización y marcha, ¿no? Es decir, que marchen juntos obreros y estudiantes, como se decía en otras épocas. Y acá es donde yo quiero decir, ¿qué pasa con nuestra clase política dirigente que tiene cada día un silencio más atronador? Para convocar a una sesión de la Cámara de Diputados que derogue el DNU se hacen falta 10 diputados que pidan esa sesión. 10, nada más. El bloque de Unión por la Patria tiene 99. El bloque de la izquierda tiene 5 más. ¿Qué falta para que se pongan de acuerdo y pidan esa sesión y traten de tirarlo abajo de una buena vez? Porque si vamos a esperar que los tribunales lo hagan, no, ya vimos cómo opera la Corte. La Corte se va a refugiar en cuestiones formales, no va a ingresar nunca al fondo del asunto y decir, no, esto formalmente no corresponde que lo tratemos nosotros, con lo cual no dice ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, y tira la pelota para adelante, porque como dijo Rosati, las cuestiones de la política que las arregle la política. Entonces, bueno, ellos cuando les interesa un tema a la Corte, bien que se han metido y bien que han modificado cosas y bien que han dictado fallos que fueron generalmente en contra de los intereses nacionales y populares.